Capítulo 25. Conociéndote, Weiss, el choque de espadas resonó en el área de entrenamiento mientras Weiss y Jaune entrenaban. Había conseguido pedir otra sesión con ella, que resultó mucho más fácil esta vez. Debía admitir que Weiss era mucho más rápida que Pirra. Si bien su compañera era más fuerte, Weiss se esforzaba más por mejorar la agilidad y la velocidad de sus ataques. El plan de conocer a las chicas estaba en marcha y pensó que sería mejor empezar con la más difícil. Pensó que si Weiss no estaba realmente interesado, tal vez eso facilitaría las cosas entre Yang y Pirra. Al principio, Weiss le enseñó algunas técnicas y teoría de esgrima antes de probarla, y ahora estaban entrenando. Weiss también estaba usando sus glifos para moverse, ella lo atacó en ángulos que no estaba acostumbrado a combatir, pero afortunadamente con su cuerpo mejorado por simbionte se mantenía al día, aunque Weiss se acercaba a veces, aparentemente, él no era el único que estaba aprendiendo. Weiss había terminado uno de sus ataques combinados al notar que Jaune seguía erguido y desafiante. Sonrió levemente. Había progresado mucho, y recordó al bufón torpe que había sido. Ahora era un luchador competente, más seguro de sí mismo, y sus movimientos eran más practicados y fluidos. También estaba descubriendo que empezaba a disfrutar de estas pequeñas sesiones de sparring. Se lo tomó en serio, pues ella podía ver la concentración que tenía en su rostro y, sobre todo, en sus ojos. Fuera del combate, se mostraba más despreocupado y relajado, pero por dentro parecía transformarse en una versión más centrada de sí mismo. Tenía que admitir que tenía ímpetu cuando lo demostraba. Lo había visto sumergirse en sus estudios durante un tiempo en la biblioteca. Lo había visto mejorar en las clases de combate e incluso en las clases generales, sus calificaciones estaban mejorando. Fue como si un par de meses hubieran cambiado repentinamente. Ella comprendía su afán de superación, de demostrarle al mundo de que era capaz, de demostrarle que era más de lo que la gente suponía o de lo que su apellido le atribuía. Se abalanzó de nuevo, lanzando una estocada que rebotó en su escudo, haciendo una finta con un giro de muñeca para intentar esquivarlo, pero su espada lo detuvo. Realmente está aprendiendo rápido, reflexionó mientras contaba sus propios contraataques. Ambos entraron en ritmo, casi como una danza mortal entre ellos, mientras el mundo parecía desvanecerse y solo quedaban ellos. Solo ellos yendo y viniendo, perdidos en el sonido de sus espadas chocando. Eso fue hasta que sonó un timbre que rompió el hechizo y ambos se detuvieron cuando la puerta se abrió. «Dios mío, ¿cuánto van a tardar?», dijo Coco entrando con su equipo. Se lo estaban pasando en grande. «Oh, supongo que perdimos la noción del tiempo». Jaune miró a Weiss, quien se sorprendió al ver que se les había acabado el tiempo asignado. «Bueno, no les impediremos entrenar», afirmó Weiss cortésmente. «Genial, porque la próxima vez que nos enfrentemos a ustedes, tendremos un plan para lidiar con Pirra». Coco le sonrió amistosamente a Jaune. «Estoy seguro de que estará deseando que llegue ese momento», le devolvió la sonrisa mientras asentía cortésmente a todos los demás que pasaban. Fox se detuvo al pasar junto a Jaune, mirándolo con curiosidad. Ahí estaba de nuevo, casi como un eco de algo que emanaba de Jaune, como si hubiera una presencia extra. Era tenue, pero podía sentirla cuando estaba cerca del joven. «¿Zorro?», preguntó Velvet al verlo mirarlo fijamente. No es nada», negó con la cabeza. Weiss y Jaune ahora estaban en el pasillo, y ambos estaban sudando por la hora de entrenamiento que habían pasado. «Creo que necesito una ducha y algo fresco», dijo, empezando a sentir algunos dolores, pero gracias a valor, empezaban a desaparecer rápidamente. «Ambas suenan bien», asintió Weiss. Al final, estaba tan concentrada que no se dio cuenta de cómo se sentían las piernas y los brazos. «¿Quieres que quedemos y tomemos algo en la sala de estudiantes?», lo pensó. Normalmente, habría estado alerta ante cualquier intento de invitarla a salir, pero tenía que admitir que últimamente él había sido mucho menos pretencioso al pedirle que pasara tiempo con ella. Últimamente solo quería eso, simplemente pasar tiempo con ella, y tenía que admitir que cuando no intentaba salir con ella activamente, era mucho más fácil llevarse bien con él. «Muy bien, nos vemos en la sala de estudiantes», le dijo. Se ducharon rápidamente en sus dormitorios y se pusieron la ropa escolar, ya que sus uniformes de combate ya estaban usados y necesitaban limpieza. Se reunieron en la sala de descanso para estudiantes de primer año. Cada año y ala tenían su propio espacio. Este era un lugar para que los estudiantes se relajaran y disfrutaran de sus horas libres. El área era lo suficientemente grande como para albergar a varios equipos si era necesario, pero en ese momento solo había unas pocas personas.
Jaune llegó primero al dirigirse a las máquinas expendedoras. Tomó un refresco y un té de menta frío para Weiss. No tuvo que esperar mucho para que ella apareciera, pues entró y lo vio sentado en una pequeña silla y mesa. Oye, te traje un té de menta frío, le deslizó la lata. Arqueó una ceja al sentarse. ¿Cómo supiste que me gustaba? Bueno, me di cuenta de que siempre eliges eso, realmente esperaba que no sonara espeluznante o algo así, como si estuviera tomando nota de cada pequeña cosa que ella hacía y simplemente algo que notaba. Bueno, gracias por eso, abrió la botella y tomó un sorbo, sintiéndose un poco más fresca. La bebida fresca le sentó de maravilla. Extendió la mano y se frotó el hombro mientras se relajaba. Su pequeño entrenamiento había sido un poco más intenso de lo que había previsto y sus hombros, especialmente el de la espada, empezaban a notarse. ¿Estás bien? Jaune se detuvo al ver el movimiento. Sucede cuando te esfuerzas luchando con espada, comentó Weiss distraídamente. Te ocurren mucho cuando empiezas a entrenar, pero siguen ocurriendo de vez en cuando, incluso después de años de experiencia. ¿Podría ayudarte con eso? Vio entonces la mirada que le dedicaba mientras intentaba explicarse rápidamente. Es decir, siempre le echo una mano a Jan durante los entrenamientos. Dice que le ayuda mucho con los hombros y la espalda cuando le ejercito los músculos porque son demasiado difíciles de alcanzar. Puedes preguntarle sobre eso. Aunque al mirarlo en retrospectiva, estaba empezando a preguntarse si ella tenía motivos ocultos para que él hiciera eso. Weiss sí lo sabía. Jan a veces hablaba de ellos y normalmente no pensaba en ello, pero ahora las cosas eran un poco diferentes. Últimamente lo veía con otros ojos. Además, ya no la molestaba con sus horribles invitaciones a salir y parecía que solo quería disfrutar de su compañía. Además, tenía el hombro rígido, y sabía que si no lo atendía, le aguardaba una noche difícil. Bien, pero nada inapropiado, le advirtió. Por supuesto, no podía creer que ella le permitiera hacer esto. Mantén la calma y déjame ayudarte, sí, igual que con Jan, a quien creo que le gustan demasiado. Imagínate lo que podría pedir si supiera de mí y lo que podríamos hacer plenamente. Jaune intentó no pensar en ello mientras masajeaba los hombros de Weiss. Se mantuvo sobre el uniforme escolar mientras buscaba lo que le molestaba. Pronto encontró muchos nudos. Esto era más que solo su esgrima. Tienes mucho estrés acumulado aquí. Ha sido un semestre interesante, dijo vagamente. La vida escolar no era algo a lo que estuviera acostumbrada. Era muy diferente aquí que en Atlas, por no mencionar el estrés de su equipo. Hizo una mueca cuando él presionó un músculo tenso, pero lo estaba aliviando con suavidad. Suspiró al sentir el alivio. Era extraño, como si sus manos y dedos fueran como pequeños puntos de presión que trabajaban a la vez. Jan tenía razón, sí que tiene talento, pensó Weiss distraídamente mientras le frotaba la espalda con las palmas de las manos y los pulgares, clavándose en ella con pequeños movimientos circulares. Weiss cerró los ojos al sentir que empezaba a sentirse menos estresada mientras él le aflojaba los músculos tensos, de los que no se había percatado hasta entonces. Pareces tener bastante experiencia en esto, afirmó. Bueno, mi papá siempre decía que uno debe saber ser un buen esposo, y tuvo que ayudar a mi mamá con la espalda y las piernas durante 7 embarazos. Dado que tenía 2 hermanas gemelas, solo contaban como una. No me imagino tener que hacerlo 7 veces, murmuró Weiss, preguntándose cómo lo hacía su madre. Su madre se detuvo en 3, y Weiss no creía que quisiera tener más de 2 algún día, en un futuro lejano. Jaune sonrió al recordar cuando nacieron sus hermanas menores y cómo era su madre durante esos embarazos. Weiss gimió cuando sintió que él empezaba a trabajar en su hombro. ¿Demasiado difícil? Un poquito, pero nada que no pueda soportar, le dijo mientras él continuaba. No podía creer que estuviera haciendo esto. En casa, tener un hombre que no fuera de la familia o al que cortejara activamente se consideraría un escándalo. Pero no estás en Atlas, le dijo una vocecita en su mente. Cuando terminó con el hombro, sintió sus manos en su cuello expuesto. No estaba segura de permitir el contacto piel con piel, pero al sentir sus manos trabajar sobre ella, todos los pensamientos de detenerlo se desvanecieron. Dejó escapar un pequeño gemido al sentir sus manos trabajar mágicamente sobre su piel. Pensó en cómo Jan volvería del entrenamiento con un aspecto más fresco y luego en lo que Jaune le había dicho que su padre trabajaría la espalda y las piernas de su madre. La imagen de Jaune sentado frente a ella, con las botas quitadas mientras sus manos trabajaban en sus pies, sus pantorrillas y luego alcanzando más arriba. Se sonrojó cuando de repente se dio cuenta de dónde estaba yendo su mente y saltó.
Vaya. ¿Estás bien? No te presioné nada doloroso, ¿verdad? Preguntó preocupado. No. Ejen, no, nada de eso. Sentía el calor en las mejillas cuando él apartó la mirada. No podía creer que su mente estuviera empezando a ir por ese camino. Después de todo, era Jaune y estaba pensando en él. Su rostro se acaloró de nuevo mientras bebía rápidamente el resto de su té. Bueno, tengo que irme, gracias por eso, mis hombros se sienten mucho mejor, gracias. Ella salió tan rápido como pudo mientras trataba de mantener la gracia. El resultado fue mixto. ¿Ves lo roja que estaba su cara? Sí, ¿le hicimos eso? Estoy bastante seguro de que lo hicimos. Diría que su interés en ti se ha vuelto un poco más fuerte. Eso solo hace sonreír a Jaune. Jan estaba de buen humor cuando Jaune se acercó y le preguntó si quería salir con ella, y ella aceptó. Aún tenía una oportunidad para conquistar a su compañera rubia, así que quería ver si podía. Quería llevarlo a un club, pero dado lo ocurrido la última vez que salieron, quizá no fuera tan buena idea. Al parecer, la situación en Vale estaba mejorando poco a poco con la policía desplegando una gran fuerza contra la delincuencia callejera, pero aún no había vuelto a los niveles anteriores. Además, solo conocía un club decente en la ciudad, y estaba bastante segura de que la habían vetado de por vida. Además, esas gemelas parecían ser de allí y no le interesaba una tercera ronda. Seguía buscando un club decente, al menos para más adelante. Pensó en jugar videojuegos en la residencia, pero Ruby quería unirse, y quería un momento para las dos. Ella quería algo activo pero no algo que hicieran habitualmente, algo que le permitiera pasar un poco de tiempo a solas. Al final, salieron a correr juntos por el colegio. Llevaba su ropa deportiva habitual, pantalones cortos dorados y negros, camiseta sin mangas y zapatillas. Llevaba un pequeño cinturón para llevar una botella de agua, ya que vio que Jaune iba apropiadamente vestido. Todavía hacía bastante calor para la temporada, pero estarían sudando un poco por la carrera. Estaban calentando en el patio, estirándose. Jan se aseguró de que, al estirarse para tocarse los dedos de los pies, le permitiera ver bien su trasero. Lo sorprendió mirándola mientras se sonrojaba y apartó la mirada rápidamente, ocultando una pequeña sonrisa en su rostro. Puede que no tuviera el tamaño de Blake, pero confiaba en que su trasero bien formado seguía siendo digno de admiración. Tan pronto como empezaron a trotar, recorrieron el largo sendero que conducía desde Beacon con los árboles del bosque a cada lado. Espero que no te importe trotar, le dijo Jan mientras mantenían un ritmo constante. Últimamente me apetece hacer algo de cardio. No, es bueno, admitió. Últimamente también lo he estado descuidando un poco. Ella asintió con la cabeza ante eso. Era importante mantener tu resistencia como cazadora ya que nunca sabías cuánto tiempo podría durar una pelea. Jaune la miró de reojo, como si su cabello recogido en una coleta se balanceara al ritmo de sus movimientos. También captó dos cosas más que rebotaban. Rápidamente dejó de mirarle el pecho, sin querer ser irrespetuoso, pero cualquiera podía ver que tenía un gran talento en esa área. Personalmente, nunca entendí el atractivo de la forma y el tamaño de cosas como piernas, culos, pechos, colas, cuernos o colores específicos. Espera, colas, cuernos y manchas. Cada especie tiene una visión distinta de la belleza. Para nosotros, nos fijamos en el interior del huésped. El exterior simplemente está ahí para un clintar. No nos preocupamos por la estética de la belleza como la mayoría de las otras razas. Entonces, dijo Jan mientras seguían trotando, no es que me esté quejando, pero ¿por qué querías pasar tiempo conmigo específicamente? En realidad ella estaba buscando algo como solo quiero pasar tiempo contigo o algo así. Jaune se encogió de hombros. Bueno, hemos pasado mucho tiempo juntas, entrenando, en el gimnasio y con nuestros equipos, pero nunca llegué a conocerte personalmente. O sea, sé que tú y Ruby son técnicamente medio hermanas, aunque no lo demuestren, que ambas son de Patch, algo sobre el lugar por cómo hablan de él. Les gusta la actividad física y los videojuegos, y tienen una bici tan chula. Jan sonrió. Sí, mi Bumblebee es mi precioso bebé, mi papá me lo regaló por mis 16 años porque me esforcé al máximo para obtener mi permiso de licencia y mantuve mis calificaciones altas durante todo el año. Jaune podía imaginarse a la feliz familia celebrando y a Jan llevando a Ruby a pasear. Suena genial, mi familia tuvo que ser un poco más cuidadosa con los gastos. No me malinterpreten, celebramos igual, y todos recibimos regalos, pero nada demasiado caro. Ya lo veo, asintió Jan. Tienes una familia enorme, así que debe ser carísimo.
No tienes idea, suspiró Jaune, sabiendo que sus padres se esforzaban por mantener a sus hijos alimentados y felices. Nunca supo cuánto costaba hasta que fue mayor entender esas cosas. Pero la familia es importante. Yang asintió. Sí, lo es una de las cosas más importantes. Yang tenía una mezcla de recuerdos. Los buenos momentos, como lo cariñosa que era su familia, y los malos, como perder a su madre, enterarse de Raven o como casi hizo que Ruby y ella fueran asesinadas de niñas. Amaba a su familia con todo su corazón y a veces se preocupaba constantemente por su hermana pequeña. ¿Cómo es tener una familia tan grande?, preguntó Yang. Bueno, antes que nada, olvídate de la privacidad, dijo Jaune. Claro que, al ser el único chico, tenía mi propia habitación, pero con tantos hermanos, tanto pequeños como mayores, la privacidad no era una opción. Sí, comparto habitación con Ruby en casa, asintió Yang. Tenían una habitación más pequeña, pero era de invitados o para que su tío se quedara cuando estaba en la ciudad. Me imagino el caos con tantos hermanos. Es una forma de decirlo, asintió. Amaba a su familia, pero a veces era demasiado. Pero no lo cambiaría por nada del mundo, aunque creo que no quiero una familia tan grande. Yang resopló. ¿En serio? Tus padres tuvieron que ser unos verdaderos soldados para pasar por todo eso. Creo que algún día me gustaría tener una familia pequeña, tal vez un niño y una niña y eso es todo. ¿Lo pensaste? Ahora tenía curiosidad. Yang se encogió de hombros. A veces, aunque eso es muy lejano. Primero quiero viajar por el mundo y vivir aventuras, ya sabes, experimentar la vida de verdad antes de sentar cabeza. Jaune pensaba en cómo quería ser un héroe de niño. Miraba el arma familiar colgada sobre la chimenea e imaginaba cómo sería usarla para ayudar a la gente, como en las historias que le gustaban de niño. Lo veo, siempre quise salir a ayudar a la gente. Bueno, aquí tienes, le sonrió, y él tuvo que admitir que tenía una sonrisa muy bonita. Quién sabe, quizá podamos trabajar juntos después de la graduación, ir a ver todo Remnant, luchar contra Grimm, salvar pueblos y personas de vez en cuando. A Jaune le gustó la idea. No estaba seguro de qué pasaría después de la graduación. ¿El equipo JNPR seguiría unido o cada uno tomaría su propio camino? ¿Sabes si los equipos se quedan juntos después de la escuela? A veces. Yang solo pensaba en el equipo en el que había estado su familia. Mi papá es profesor y mi tío Crow sigue activo, pero aparte de eso, ¿qué hay de tu familia? De hecho, no ha habido cazadores ni cazadoras en mi familia en generaciones, le dijo Jaune. Su familia no había tenido a nadie así desde su tatarabuelo, quien luchó en la guerra. Por eso, Croce Amor era una valiosa reliquia familiar, gracias a ese antepasado y a sus acciones durante la guerra. Espera, ¿y quién te enseñó? Yang lo miró con seriedad, pensando que había ido a alguna escuela como ella, pero que también había recibido ayuda de su padre y su tío durante su infancia. Soy un poco autodidacta, explicó, lo cual era bastante cierto. Estaba aprendiendo todo sobre ser un cazador aquí en Beacon. No había escuelas oficiales en mi pueblo. Está un poco apartado y no es una ciudad lo suficientemente grande como para albergar una academia. Esa última parte también era cierta. Oh, eso lo explica todo, pensó Yang en lo horrible que era Jaune al principio. Que hubiera crecido tanto en tan poco tiempo le impresionaba muchísimo. Entrar sin educación formal no fue fácil. Claro, sabía que Blake también había entrado sin estudios por las conversaciones que había tenido con ella, pero tenía habilidades que lo respaldaban. Jaune parecía haber tenido dificultades para llegar cuando llegó por primera vez, por lo que realmente la impresionó lo bien que lo hizo. Al llegar al final del largo camino, tomaron un respiro, aunque ella notó que él aguantaba mucho mejor que ella. Dios, debe de tener una resistencia increíble. Lo que ella no sabía era que él contaba con ayuda de su simbionte, que mantenía su cuerpo funcionando mejor que el de un humano normal. Creo que necesito trabajar más mi cardio. Yang tomó un sorbo de agua. Parece que podrías hacer 2 veces esto. Bueno, últimamente he estado entrenando mucho para ponerme al día, tenía algo de sudor, ya que no veía nada que limpiarse. Así que se quitó la camisa para limpiarse la cara y le dio a Yang un vistazo rápido a su pecho desnudo. Sabía que había crecido mucho últimamente, pero al ver su pecho y abdominales al descubierto, no pudo evitar asimilar la sorpresa. Dios, qué calor, tragó saliva, deseando tocar esos abdominales y el pecho con las manos. Tranquila, chica. Voy a necesitar una ducha fría después de esto si esto sigue así. Entonces, Jaune, ¿qué más te gusta hacer? Preguntó. No estoy seguro.
He estado intentando encontrar nuevos pasatiempos desde que me fui de casa, pero las tareas escolares y el entrenamiento me quitan mucho tiempo. Yang tuvo que asentir. Los fines de semana eran divertidos, pero solo podía hacer lo mismo con cierta frecuencia en la residencia y en la escuela antes de que le diera la sensación de estar encerrada. ¿No te gusta bailar? Bueno, sé bailar, ¿por qué? Recordó que, cuando sus hermanas mayores necesitaban aprender los bailes de la escuela, lo usaban para practicar, así que tenía años de experiencia. Me gusta bailar, ya sabes, salir a la discoteca y divertirme. ¿Qué te parece si vamos algún día? Pensó que ir a un club a solas con él sería una buena forma de verlo bailar, aunque primero necesitaba encontrar otro. Jaune lo pensó. Podría ser una buena manera de pasar tiempo con Yang para descubrir lo que siente por ella. No es como si pudieran seguir así. Claro, suena divertido. Yang sonrió radiante. Genial, solo tenemos que encontrar un buen lugar y podemos pintar la ciudad de rojo. Pirra, el metal resonó de nuevo mientras Jaune y Pirra entrenaban en su lugar habitual. Probablemente, lo más difícil para Jaune era intentar conocer a Pirra. Era su compañera y, para ser sinceros, era tan increíble que era difícil no ponerla en un pedestal. Quizás por eso nunca notó sus sentimientos, porque estaba tan seguro de que ella jamás pensaría en interesarse por él. ¡Cuidado! La advertencia de valor llegó justo a tiempo, pues su espada casi le impactó en la cara antes de que su escudo se alzara. Claro que su aura lo habría detenido, pero aún así fue un golpe de espada en la cara. Dolería muchísimo. Jaune, ¿estás bien? Preguntó preocupada. Sí, lo siento, le dijo. ¿Has estado fuera toda la noche? ¿Pasa algo? Jaune suspiró mientras se sentaba contra la sólida barandilla. Supongo que estoy teniendo una mala noche esta noche. No puedo mantener la calma y la concentración. Ella se sentó con él. ¿Algo que quieras compartir? Más de lo que te imaginas, pensó. Últimamente hay un montón de cosas, o sea, todo el entrenamiento, la escuela, estar conectado a un extraterrestre. Hola, lo dije en el buen sentido. Pirra jugueteó un poco con su arma mientras fruncía los labios. Había algo que le preocupaba últimamente y no sabía cómo preguntar. Se removió al ver que el silencio entre ellas parecía prolongarse hasta que tuvo que preguntarlo. He notado que has estado pasando tiempo con Weiss y Yang, empezó, pero no estaba segura de cómo terminar. Oh, bueno, conozco muy bien a Ruby, así que como Yang es su hermana y ha estado entrenando conmigo y con Nora, pensé que debía conocerla mejor. Técnicamente era cierto, pero no era la única razón, pero no pudo explicarle directamente el verdadero motivo. Además, Weiss está en su equipo y últimamente nos llevamos bien, así que quería ver si podía entablar una amistad con ella. ¿Y Blake? Preguntó. Blake, es un poco difícil de conocer, admitió Jaune. Le gustaría conocerla mejor, pero Blake era un poco difícil de abordar. Es como cuando en la escuela quieres intentar conocer a esa chica solitaria y genial que se sienta al fondo de la clase, pero te intimida un poco intentarlo. Me gustaría conocerla mejor, pero le gusta mucho leer y dudo que le interesen mucho los cómics como a Ruby y a mí. Ah, ya veo, Pirra sabía que Jaune estaba enamorado de Weiss, pero no estaba tan segura de Yang. Lo que decía tenía sentido, pero sabía que Yang deseaba a Jaune tanto como ella. Estar a solas con la rubia le daba a Yang muchas oportunidades para llamar su atención. Al ver su mirada contradictoria, decidió intentar cambiar de tema. ¿Sabes, Pirra, somos compañeras, pero siento que no te conozco mucho. Nunca hablas de ti misma. Bueno, yo no soy de esas personas, no le gustaba presumir de su pasado como famosa, así que simplemente no hablaba de ello. Eso ya era cosa del pasado y quería hacer algo diferente con su vida. Algo que se sintiera más como ella misma y no como la gente intentaba hacerla parecer. Bueno, cuéntamelo, dijo mientras posaba una mano sobre la de ella, haciéndola sonrojar un poco ante el contacto inesperado. Quiero conocerte, Pirra, a ti misma. Sintió que su corazón latía más rápido ante esas palabras, todo lo que siempre quiso fue que alguien viera su verdadera yo, había pasado tantos años como Pirra la campeona que a veces sentía que ya ni siquiera conocía su verdadero yo. Bueno, entonces, hizo una pausa, intentando pensar qué decir. Nací y crecí en Argus, para empezar. Oh, hola, mi hermana y su esposa viven allí, recordó Jaune. ¿Has estado allí? Preguntó ella. Todavía no, quizá cuando podamos ir a visitarlos y me enseñes los sitios. Pensó que quizás en el descanso podría ir todo el equipo. Sería agradable volver a ver a su hermana, y Ren y Nora no tenían a dónde ir como huérfanos, así que podrían organizarlo todo en equipo.
Para Pirra, solo pensaba en que Jaune quería llevarlos solos a ver a su familia. Solo podía imaginar lo que haría su madre si trajera a un niño a casa por primera vez, y sin embargo, las imágenes mentales de tal evento no la inquietaban. De hecho, le gustaba lo que veía. Podía mostrarle a Argus, y la imagen de ellos caminando quizás del brazo era una agradable fantasía que se le ocurría. Se detuvo de repente, dejando esos pensamientos a un lado por ahora. Eso suena genial. Entonces, ¿cómo fue crecer allí? Estuvo bien, afirmó. Cuando decidí ser cazadora y empecé a entrenar, rápidamente llegué a ser la mejor de mi clase. Llegó al punto en que la escuela decidió inscribirme en un programa de entrenamiento avanzado. Conocí a mi primer entrenador cuando me inscribieron en el torneo Mistal por primera vez poco después. Sigo oyendo eso, pero nadie me lo ha explicado nunca, afirmó Jaune. Bueno, es un torneo especial parecido al Festival Vital, pero solo en Mistal, aunque está abierto a otros reinos. Empezó a explicarle. Es donde jóvenes y prometedores cazadores y cazadoras compiten entre sí. Es muy popular en Mistral y en otras partes del mundo. Me sorprende que no lo hayas conocido. Ella misma había sentido curiosidad por ello el primer día que llegó a Beacon, y él no tenía idea de quién era ella, nunca lo había experimentado antes, pero fue agradable que alguien la conociera sin expectativas por una vez. Jaune se rascó la nuca. Bueno, solo teníamos un televisor, y con 7 hermanos y 2 padres, se limita lo que se puede ver. Eso tenía sentido para ella, pues como hija única no tenía ni idea de lo que era crecer con hermanos. Ver a Ruby y a Jan le hizo desear haber tenido al menos un hermano de pequeña. Bueno, ya sabes que gané los torneos durante varios años seguidos. ¿Y eso llevó a que te pusieran en una caja de cereales? Esbozó una leve sonrisa al oír cómo lo expresó. En resumen, sí, ganaba tantas veces y con tanta contundencia que me hizo notar. Quienes tienen éxito suelen conseguir patrocinios, lo cual es útil para quien intenta ser cazadora. El dinero que había ganado la había ayudado. Después de todo, su equipo no era barato de fabricar ni de mantener, y las balas de polvo no eran precisamente baratas. La mayor parte de su dinero se destinaba a mantener a sus padres. No es que no estuvieran luchando ni nada, pero ella amaba a sus padres y quería asegurarse de que estuvieran bien cuidados dado todo lo que le habían dado mientras crecía. No puedo imaginarme lo que es ser tan famoso, dijo Jaune mirando al cielo. Pirra bajó la mirada mientras pensaba qué decirle, pero ya que él decía que quería conocerla, debía conocerla a ella misma. Les había contado todo sobre Valor, así que ¿por qué debía ocultarle este pequeño secreto? La verdad es que no fue tan genial, le dijo con solemnidad. Siempre estaba haciendo anuncios o sesiones de fotos cuando no estaba en la escuela o entrenando. Mi vida se centraba principalmente en ir a la escuela, entrenar y luego en patrocinios o torneos. Realmente no tenía mucha vida personal, sobre todo porque muchos contratos de patrocinio incluían cláusulas. Tenía que tener cuidado con lo que decía o hacía en público todo el tiempo, por no mencionar que me aislaba. Pirra, Jaune estaba perdido ya que podía ver claramente cuánto esto la angustiaba, por lo que tomó suavemente su mano libre mientras ella se la devolvía. No conseguía hacer amigos, admitió. Claro, había gente agradable que tal vez se juntaba conmigo, pero cuando me hice famosa, todos tenían miedo de estar cerca de mí y quienes lo hacían solo querían usarme por mi fama. Así que me aislé mucho. Ella lo miró con ojos brillantes. Por eso estoy tan contenta de haber venido. Con ustedes, nuestro equipo y el equipo Ruby, siento que ahora tengo amistades de verdad. Siento que me tratan como a una más y no como a una persona famosa. Jaune hizo una mueca. Odio admitirlo, pero a veces me ha pasado. Perdona, no lo sabía, es que eres increíble en todo. No soy la única, le dijo. Ozpin te nombró líder de equipo por una razón. En la iniciación, cuando tuvimos que luchar contra el acechador mortal, tú tomaste el mando. Nunca antes había formado parte de un equipo, así que nunca habría sabido dirigirlo, pero tú lo hiciste con tanta naturalidad. ¿En serio? Simplemente, bueno, supongo que seguí mi instinto. Nunca pensó mucho en ese día, pero al mirar atrás, en cierto modo había tomado las riendas. Como te dije, tienes talento, y otras como ella también lo han visto. Solo necesitas creer en ello. Deberías tener más confianza en ti mismo, Jaune, le dijo. Has avanzado mucho en tan poco tiempo, y tienes un don natural para liderar. Fue agradable escucharla decir que durante toda su vida realmente no se había sentido especial en absoluto, pero que últimamente había estado ganando más confianza en sí mismo gracias a todos los que lo rodeaban. Entonces, ¿hay algo más de lo que quieras hablar? Le preguntó.
Hizo una pausa para pensar mientras asentía. Sí, ¿y cómo es crecer con hermanos? ¡Ay, Dios! ¿Por dónde empiezo? Preguntó Jaune, pensativo. Al final del día Jaune se dejó caer en su cama para descansar. Había estado pensando mucho sobre cómo habían ido las 3 salidas y, para ser honesto, todavía no estaba seguro de las cosas. ¿Tienes alguna idea de qué hacer? Ninguno, suspiró, frotándose la cara. Por suerte, era el único en la habitación en ese momento. Ren fue a prepararse un té mientras Nora iba a picar algo. No estaba seguro de por qué, pero Pirra dijo que, curiosamente, se reuniría con Jan. No sabía que se habían hecho tan amigos como para ser sinceros. Otra cosa que me perdí, ¿soy realmente tan tonto? Quizás. No soy precisamente un experto en cultura humana ni en normas sociales. Al menos podemos ser socialmente incómodos juntos, bromeó mentalmente. Capítulo 26. Charla de chicas. Era temprano por la mañana y Weiss todavía estaba en pijama cepillándose el pelo. Como tenían mucho tiempo antes de las clases, le gustaba tomarse un tiempo extra para cepillarse el pelo antes de ducharse y desenredarse los nudos de la noche anterior. Tenía que admitir que tenía algo en común con Jan. Ambas se cuidaban el pelo con mucho esmero. También le daba tiempo para pensar, para que su mente divagara o para concentrarse. Ruby seguía dormida mientras Jan se cambiaba con Black en la ducha del baño. Si Ruby no se había levantado para cuando Black terminara, tendrían que despertar a la joven. Entonces, Weiss estaba esperando su turno mientras estaba perdida en sus pensamientos. Sin embargo, dichos pensamientos eran acerca de cierto joven en el que últimamente había estado pensando cada vez más. Jaune Ark, el hombre, era un completo misterio para ella. A veces era un bufón y al siguiente un hombre competente. A veces, las contradicciones la irritaban mentalmente. Le gustaban las cosas ordenadas y organizadas, pero él era un caos de contradicciones que parecía desafiar cualquier etiqueta. Por no hablar de su cambio en los últimos meses, donde pasó de ser el último de la clase a una estrella en ascenso. Todavía no tenía ni idea de cómo lo había hecho ni por qué se le dificultaba al principio, cuando parecía tener tanto talento. Había visto ese talento de primera mano, como en sus sesiones de entrenamiento, que empezaba a disfrutar. Por alguna razón, pelear con alguien que solo usaba una espada le parecía muy apropiado. Claro, Black también peleaba con espada, pero la suya se convirtió en una pistola con una cinta que usaba para el combate cuerpo a distancia. Incluso la propia espada de Weiss usaba polvo para el combate a distancia, pero Jaune no tenía eso. Se apegó al estilo antiguo, pero al usar su escudo le permitía disparar y acercarse. Incluso tuvo que admitir que los pocos consejos que le había dado sobre esgrima los había tomado en serio y los había practicado diligentemente. Fue esa diligencia la que quizás empezó a llamar su atención. Ella tenía mucho que demostrar y había gastado gran parte de su tiempo y energía tan concentrada en mejorar, en entrenarse lo mejor posible por eso, que cuando vio la determinación en él para entrenar y volverse más fuerte y mejor, no pudo evitar respetar ese lado de él. Entonces pensó en el día de ayer, con sus manos frotándole los hombros mientras ella hacía una pausa en su cepillado, su pálido rostro se puso ligeramente rojo con un rubor al recordar cómo se sentía. ¿Por qué lo dejé hacer eso?, preguntó en pánico. Nunca dejaría que nadie hiciera eso en Atlas, pero lo hice, ¿y por qué tenía que sentirse tan bien? Odiaba admitirlo, pero Jaune tenía otros talentos ocultos con las manos. La sensación de sus fuertes manos en su espalda y hombros, y luego en su cuello desnudo. Sintió que se le aceleraba el corazón al recordarlo mientras lo apartaba todo antes de poder terminar. ¿Qué te pasa?, preguntó Jan, dándole los últimos toques a su uniforme. Pareces un poco nerviosa. No es nada, dijo rápidamente deseando que Black terminara de ducharse para poder meterse al baño, pero al igual que ella y Jan, tenía el cabello largo que tomaba tiempo lavar y secar, incluso si Black no parecía poner tanto esfuerzo como ella y Jan, todavía tomaba tiempo. Ah. Jan sonrió, inclinándose hacia su espacio personal. No sé, pareces alguien que podría haberlo pasado bien. ¿Pasó algo últimamente? No pasó nada, nada en absoluto, empujó a Jan fuera de su espacio con su mano libre. Si tú lo dices, le sonrió Jan. Weiss hizo un puchero mientras se daba la vuelta para terminar de peinarse, pero se detuvo. Oyó a Ruby bostezar mientras se estiraba. Buenos días, dijo medio dormida. Eres la última en levantarte, hermana. Jan la empujó, haciendo que su hermana pequeña se quejara y apartara suavemente el dedo ofensivo. Weiss tuvo que admitir que una pequeña parte de ella sentía celos de la estrecha relación que tenían Jan y Ruby.
Aunque quería mucho a su hermana mayor, deseaba que Winter fuera un poco más abierta y cariñosa con ella. Weiss estaba a punto de terminar cuando se le ocurrió una idea. No sabía mucho sobre Jaune aparte de lo que había visto. El tiempo que pasaron juntos no fue tan informativo como le hubiera gustado. Había mantenido al chico a distancia debido a sus intentos previos de salir con ella. Si de verdad quería saber más sobre Jaune, tendría que hablar con él a un nivel más personal, lo cual planeaba hacer. Otra opción era hablar con quienes lo conocían mejor que ella. Quizás lo que necesitaba para tomar una decisión era la opinión de alguien externo, ya que ella no podía tomar una decisión propia. Jan, Ruby, tengo una pregunta, dijo vacilante. ¿Qué pasa? Preguntó Jan mientras Ruby bostezaba y se levantaba de la cama. Esta se balanceaba ligeramente debido a las batas que la sostenían, y Weiss, no por primera vez, se preguntó si deberían pedir literas o si podría comprar algunas. A veces le preocupaba que las batas se rompieran y dormía debajo de la cama de Ruby. Dejando a un lado el posible desastre futuro de la cama de Ruby, se concentró. ¿Qué opinan de Jaune? Jan hizo una pausa mientras la sonrisa se le congelaba en el rostro. Intentó disimularlo, pero por dentro, sintió un nudo en la garganta. Por suerte, Ruby fue la primera en hablar. Jaune es majo, dijo simplemente. Es el primer amigo que hice aquí, gracias a que alguien me abandonó. Miró a su hermana mayor con enojo. Oye, funcionó, le dijo Jan. Pero sí, Jaune es un buen chico. Es muy trabajador, sin duda, se ha esforzado mucho en el ejercicio matutino. Incluso me ha pedido que le ayude con este mano a mano algunos días. Sí, además es divertido, dijo Ruby. Es como el hermano mayor que nunca tuve. ¿Qué no te basta con una hermana mayor? Jan se alborotó el cabello ante la protesta de Ruby. No me molesta como tú, dijo Ruby, alejándose unos pasos para quedar fuera de mi alcance. Sabe escuchar y es relajante estar con él. ¿Por qué el repentino interés, Weiss? Jan miró al compañero de pelo blanco. Por fin dejó atrás esa frialdad exterior. Solo preguntaba, se dio la vuelta, ruborizándose un poco al ser llamada. Es que últimamente se ha portado más caballero y no me ha estado acosando todo el tiempo para una cita, y por fin pude conocerlo. Solo quería saber la opinión de alguien más. Jan no se lo creyó del todo, pero antes de que pudiera decir nada, Blake salió y Weiss, con entusiasmo, se sentó en la ducha. Jan frunció el ceño mientras sacaba su pergamino y le enviaba un mensaje. Nos vemos en la cafetería para desayunar, tengo que ocuparme de algo, dijo enigmáticamente. Blake levantó una ceja preguntándose qué pasaba, pero ella no insistió, no era alguien que se metiera en los asuntos personales de los demás. Jan estaba al final del pasillo esperando a Pirra tras enviarle un mensaje. La pelirroja no tardó en llegar mientras Jan la observaba. Incluso con el uniforme escolar, podía ver que Pirra era una mujer hermosa. Su pequeña incursión en Signal, al intentar salir con una mujer, la hizo más receptiva a ver a las mujeres atractivas. Claro, prefería a los chicos, pero tenía que admitir que había un puñado de mujeres con las que podría volver a probar suerte. Pirra podría haber sido así si Jan no hubiera tenido la mira puesta en cierta rubia tonta. Aún así, como le había dicho a Pirra en la cafetería, no la echaría de la cama. Dejando a un lado su sexualidad y preferencias sexuales, Pirra también era su rival amorosa, y sin embargo, tampoco era una rivalidad hostil. Ciertamente era compleja, pero ambas chicas parecían tener sus propias reglas tácitas. Una de esas reglas no escritas era la razón por la que había llamado a la pelirroja allí. ¿Querías verme?, preguntó Pirra. Sí, para ser justos, pensé que debía advertirte, empezó Jan. Creo que Weiss está empezando a simpatizar con Jaune. Pudo ver cómo su rostro cambiaba levemente. Jan se preguntó cuántos años tuvo que practicar mantener esa expresión neutral frente a las cámaras todo el tiempo. Ah, ya veo, dijo Pirra con un tono un poco monótono, sintiendo un pequeño retorcimiento en su interior. Esto era malo, Jaune ya estaba muy interesado en Weiss. Claro, no la había invitado a salir, pero poco a poco la había ido conociendo, y si Weiss decidía invitar a Jaune a salir, le preocupaba que aceptara. Sí, dijo Jan, haciendo sonar la P al final. Qué mal, ¿eh? Ciertamente no es algo que deseo, afirmó. Jan arqueó una ceja. ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta, pero te esfuerzas por ser educado y diplomático. ¿De verdad lo sientes o es solo una costumbre? Al pasar tanto tiempo con ella, Jan empezaba a comprender a la otra chica. Siempre era la tranquila y compasiva, la pacificadora, la neutral.
Al principio, no le dio importancia, pero cuando supo que a Pirra también le gustaba Jaune, empezó a prestarle más atención. Fue así como Jan notó sus pequeños detalles. Pirra cambió. Para ser honesta consigo misma, a estas alturas ya no estaba segura de cuánto era ella y cuánto un hábito. Había pasado tantos años en la imagen pública, y había recibido consejos y consejos sobre cómo actuar en público e incluso en privado, que todo empezó a desdibujarse porque no era alguien a quien le gustara la confrontación. Claro, le encantaba una buena pelea, porque era el desafío que ansiaba, no dañar a nadie, sino medir sus habilidades. La mayoría asumía que solo porque era buena peleando le encantaba, pero solo amaba una parte. No soy alguien que le guste la confrontación, afirmó Pirra. Sabes que no te haría daño desahogarte de vez en cuando, señaló Jan mientras se apoyaba en la pared con los brazos cruzados. No puede ser sano guardárselo todo así. ¿No haces nada para desahogarte? Bueno, yo entreno, se encogió de hombros la cabeza leída. Sí, yo también lo hago, pero tengo otras salidas, asintió Jan. Monto en bici, por ejemplo. No hay nada como tener un ala en la cara para sentir que estás dejando atrás tus problemas. A veces me gusta salir a bailar o simplemente buscar algo que hacer para desahogarme o pensar en otra cosa. ¿No tienes nada parecido? Pirra se movió. No realmente. Jan negó con la cabeza. ¿De verdad necesitas desahogarte, Pirra? Eso no es sano. O sea, ¿no hay momentos en los que simplemente desearías poder gritar todas tus frustraciones? Bueno, sí, pero no es que pueda hacerlo en cualquier lugar, la gente pensaría que estoy loca. Cierto, asintió Jan. Pero a veces me adentraba en el bosque de mi casa y me ponía a gritar y a golpear algunos árboles cuando la cosa se ponía muy fea. Mi padre siempre decía que mi temperamento era mi mayor debilidad, así que he intentado encontrar maneras de desahogarme. Había momentos en que Pirra simplemente deseaba poder desahogarse, como decía Jan, liberar todas sus frustraciones y estrés. Años de reprimirse y tener que fingir ser una celebridad lo habían dificultado. Entonces, ¿qué hacemos con Waze? Preguntó Pirra, volviendo al tema en cuestión. Bueno, tal como lo veo, tenemos varias opciones. Jan levantó una mano para empezar a contarlas con los dedos. Primero saboteamos las cosas entre ella y Jaune, pero eso es una jugada muy pícara y no estoy a favor. Yo tampoco, odiaba perder Pirra y odiaba aún más la idea de perder a Jaune, pero incluso ella tenía límites que no podía cruzar. Bueno, entonces eso queda descartado, continuó Jan. O seguimos con lo nuestro y esperamos que Waze no interfiera sin querer, ya que no sabe que a ambos nos gusta, pero me lo imagino porque ella no lo sabe, y sería demasiado fácil para ella interponerse. Pirra pensó en escenarios como que uno de ellos quisiera pasar tiempo con Jaune, pero Waze lo invitara a salir. Claro que aceptaría, y esos planes se arruinarían. También existía el temor de que Waze mostrara interés por otra vez. Jaune la había estado persiguiendo activamente, así que para entonces, Jan y ella estarían en problemas. Al menos con Jan tenía esa tregua tácita para mantener la justicia. Solo veo problemas con eso más adelante, dijo Pirra después de pensarlo. Sí, lo mismo digo, así que supongo que solo queda una opción, suspiró Jan. Deberíamos contarle lo que está pasando y convertir esto en una batalla justa a 3 bandas. ¿Ella estaría dispuesta a hacerlo? Jan lo pensó. Waze es bastante competitiva, así que esto podría obligarla a dar el paso, pero quizá aún tenga dudas sobre Jaune. Si sabe que tiene competencia, también podría echarse atrás. Sinceramente, podría salir cualquier cosa. Pirra no era ajena a la competencia ni a ser competitiva. Además, prefería una pelea justa, donde sus oponentes la atacaban con todas sus fuerzas, mientras ella respondía de la misma manera. Gracias a su buen carácter y a su espíritu de juego limpio, solo tenía una opción. Creo que deberíamos hablar con ella, aunque solo sea para que entienda nuestra postura y en qué se está metiendo, dijo finalmente. Sí, no me gusta la idea de traicionar, pero esta conversación va a ser muy interesante. Jan intentó averiguar cuándo podrían hacerlo. Cuanto antes, mejor, aunque solo fuera para quitárselo de encima cuanto antes. Quizás después de la última clase de hoy. Pirra lo pensó. Eso debería funcionar. El resto del día transcurrió con normalidad para todos, aunque en el fondo, tanto Jan como Pirra barajaban escenarios sobre cómo resultaría la conversación con Waze. El día era casi un borrón, pues ambas contaban las horas para el final. Jan esperaba de verdad que esto no hiciera las cosas incómodas en el dormitorio. A diferencia de Pirra, ella tenía que vivir con Waze después de hoy y sabía que la situación sería tensa.
Una parte de ella estaba pensando en cancelarlo, pero en el fondo sabía que si ignoraban esto, solo sería un problema mayor en el futuro. Finalmente, sonó la última campana del día. Las dos chicas intercambiaron una mirada al ver que Jan llegaba primero a Weiss. Oye, Weiss, ¿puedes esperar un momento? Pirra y yo queríamos hablar contigo de algo. ¿Pasa algo? Preguntó Blake, sentada detrás de Weiss con Ruby, quien parecía confundida. Es un tema delicado que queríamos hablar con Weiss, afirmó Pirra. El resto del equipo de Pirra compartió miradas confusas porque tampoco sabían qué estaba pasando. Weiss, por su parte, tampoco estaba segura, pero si querían hablar en privado, supuso que no habría problema. Las clases habían terminado y el resto de los estudiantes ya estaban terminando de salir del aula. Muy bien, asintió Weiss. Genial, nos vemos más tarde, muchachos. Jan despidió a su equipo con un gesto. Bueno, está bien, Ruby los miró con curiosidad, pero parecían querer hablar con ella en privado, aunque no había hostilidad en ninguno de los dos. Fuera lo que fuese, estaba segura de que si necesitaban saberlo, se lo dirían, al menos eso esperaba. ¿Blake? Blake se encogió de hombros. Si quieren tener una conversación privada, no es asunto nuestro. Dicho esto, las dos se marcharon mientras Jaune, Ren y Nora intercambiaban una mirada y también se encogían de hombros. No iban a entrar en asuntos personales, así que les dijeron que esperarían a Pirra en el dormitorio. Ahora que tenían la habitación para ellas solas, las dos chicas miraron a Weiss. Entonces, ¿de qué se trata esto? Weiss ladeó la cabeza. Sí, bueno, la cosa es así, dijo Jan rascándose la nuca. Se trata de alguien que todos conocemos. De hecho, Pirra y yo llevamos unas semanas persiguiendo al mismo tipo. ¿Eso no era lo que Weiss había imaginado que se trataría de las dos? Intentó pensar en quién podría captar el interés de ambas jóvenes. A Weiss le costaba definir a Jan el tipo de persona que les gustaría. Pirra, bueno, era una celebridad, así que quien quiera que fuera tenía que ser excepcional, ¿no? Sin embargo, no tenía ni idea de quién podría ser, nadie de su año, ¿verdad? Quizás era de otro año, un chico mayor quizás. Ella lo veía, después de todo, no conocían a todos los estudiantes y Beacon era un lugar grande con muchos estudiantes. Un chico mayor podría ser lo suficientemente maduro y culto como para cautivarlos. Pero espera, dijo alguien que todos conocemos, ¿quién podría ser? No conocía a muchos estudiantes varones. Estaban Jaune y Ren, pero no podían ser ellos. Definitivamente no era Cardin ni nadie de su equipo. Quizás uno de los dos chicos del equipo Xui. ¿Quién es? Preguntó Weiss con curiosidad, preguntándose quién era ese chico misterioso. Jan y Pirra intercambiaron una mirada mientras la campeona Mistral respiraba hondo. Soy Jaune. ¿Amarillo? Repitió Weiss. ¿Amarillo como en arco amarillo? ¿Conoces a otros Jaune? Bromeó Jan. Y sí, es ese Jaune. Weiss parpadeó un par de veces intentando procesar la situación. Pero él es Jaune. Sí, pero ese es el punto, dijo Jan, sentándose en una de las sillas. A mí me empezó a gustar cuanto más lo conocía. Es amable, un poco tonto, pero mi padre también lo es. Siempre se esfuerza por ser mejor y hacerlo mejor. Los entrenamientos y el cuerpo a cuerpo me permitieron ver su lado más profundo. Además, se ha aseado bastante y se ha marcado bastante bajo esa armadura y esa ropa. Pirra se sonrojó al recordar aquella vez que los sorprendió saliendo de la ducha. Mira, ella sabe de qué estoy hablando, Jan señaló con el pulgar mientras Pirra se sonrojaba aún más al ser descubierta. En cuanto a mí, Jaune es la primera persona que me ve, declaró Pirra. No soy famosa, ni tengo estatus de celebridad, soy yo misma. Nunca antes había tenido eso, salvo mis padres, y al igual que Jan, vi su determinación por mejorar. Siempre vi potencial en él, pero ni siquiera yo me di cuenta de cuánto hasta hace poco. Especialmente ahora que tenía un simbionte alienígena, reflexionó para sí misma. Ese entrenamiento en el bosque había sido lo más divertido que había tenido con alguien en combate en años. Ni siquiera a Wei se le ocurrió decir nada al respecto, principalmente por lo cerca que le impactó lo que dijo Pirra. Ella también sabía lo que era para la gente ver el apellido y no a la persona detrás de él. Le hizo pensar en cómo Jaune nunca hablaba realmente de su familia ni de la empresa. Claro, podía pedirle aclaraciones, pero nada de lo que ella normalmente esperaba. Cosas como ¿crees que tu familia estaría dispuesta a aceptar la propuesta de negocio de mi familia? ¿O enorgulleces a tu familia? ¿Crees que podrías hablar con tu padre por mí? Eran recuerdos que volvían a ella.
Jaune nunca pidió ningún tipo de favores ni pareció estar interesado en sus conexiones familiares, su riqueza o su poder. Él simplemente sentía curiosidad por ella, y de repente ella se dio cuenta de lo bien que se sentía. También es muy amable y tiene un buen corazón, sonrió Pirra. Yang asintió. Sí, también ha sido un gran amigo de Ruby. Su rostro se ensombreció un poco. No te imaginas la cantidad de veces que alguien intentó usar a Ruby para conquistarme. Vio las miradas que le dedicaban las dos chicas, así que se explayó. Mira, desde que la pubertad me impactó como un camión y los chicos empezaron a notarlo, algunas intentaron ser amistosas con Ruby para acercarse a mí. Cuando las rechazaba, simplemente la dejaban, lo que terminó lastimándola. Es una hermana pequeña muy dulce y solo quiere amigos, pero cuando hacen eso, solo la lastiman, y eso no lo soporto. Apretó los puños al sentir cómo crecía la ira. Tenía que dejar claro y dar algunos ejemplos de que lastimar a mi hermana no estaba bien. Ruby ya tiene bastantes problemas para hacer amigos y no necesito que falsos amigos se metan en su vida solo para lastimarla después. Respiró hondo para calmarse. De hecho, estuve observando a Jaune con atención esa primera semana por si acaso era otro de esos tipos, pero la verdad es que solo quiere ser su amigo y para mí significa mucho que haga feliz a mi hermanita. Su naturaleza amigable te hace sentir más a gusto, asintió Pirra, ella también encontraba linda su inocencia a veces infantil. Sí, te sientes cómodo con él, dijo Yang, reclinándose con una sonrisa que se transformó en una mueca. Además, cuando se avergüenza, es divertidísimo burlarse de él. Yang. Pirra se sorprendió por lo que dijo. ¿Qué? Trabajo con lo que tengo, señaló Yang. Tengo buen físico y no me da miedo usarlo para conquistar a alguien que me interesa. Además, nos divertimos juntos y disfruto pasar tiempo con él. Solo necesita salir un poco más de su caparazón, así que mis bromas son solo para que se acostumbre a mí y deje de estar nervioso cuando empecemos a acercarnos. Pirra se cruzó de brazos y casi hizo un puchero ante el comentario. No estaba acostumbrada a presumir para llamar la atención, y cada vez que pensaba en intentar algo así con Jaune, se sentía avergonzada y dudaba constantemente de sí misma. Yang presentía que Pirra no era de las que se imponen, así que era una ventaja que tenía sobre la pelirroja. Además, Pirra vivía con Jaune, así que tenía esa ventaja sobre todos ellos. Para Yang, esto era simplemente un intento de equilibrar el campo de juego. Weiss guardó silencio mientras las observaba conversar, lo que le causó sentimientos extraños y encontrados. Yang era su compañera de equipo, así que, aunque se acercaba a la chica, tampoco las sentía amigas cercanas. Pirra, sin embargo, era alguien a quien respetaba. De hecho, solía priorizar sus opiniones sobre las de la mayoría de sus conocidos. Entonces, si ella estaba interesada en Jaune, ¿qué decía eso sobre el chico? Toda esa charla sobre Jaune agravaba aún más sus complejos pensamientos y sentimientos sobre él. Por un lado, era un joven que parecía ignorante y a veces se comportaba como un tonto, pero luego esto se compensaba con momentos de competencia y habilidad, por no mencionar su buen carácter. Las contradicciones en su mente eran difíciles de rectificar, y luego estaban los aspectos emocionales de sus pensamientos. Al principio, era muy molesto y no aceptaba un no por respuesta. Podría haber sido dulce si no se hubiera excedido tanto y hubiera usado algo de sutileza. Sin embargo, últimamente había cambiado. Claramente demostraba querer conocerla de verdad. Sus peleas eran divertidas, y ella tenía que admitir que su cambio de peinado y ropa lo hacía parecer menos vagabundo y más maduro. Tampoco podía decir que no era un buen tipo, como decían. Al conocerlo más personalmente, pudo ver esa amabilidad en él. Era una calidez que no conocía en casa, donde todo era frío e impersonal gracias al fracaso matrimonial de sus padres, que fue una de las razones principales. Weiss también sabía que, al igual que ella, Jaune tenía un legado familiar que quería mantener. Sabía perfectamente que la presión familiar podía agobiar a cualquiera. Weiss salió de sus pensamientos mirándolos a ambos. ¿Por qué me cuentan todo esto? Ella tenía sus teorías pero quería escucharlas ella misma. Bueno, Jaune todavía está interesado en ti, suspiró Yang. Y no creas que no me he dado cuenta de cómo te comportas últimamente con él. Weiss abrió mucho los ojos. No, no tengo ni idea de a qué te refieres. Yang la miró fijamente. Esta mañana me preguntaste por él, nunca lo habías hecho antes. Weiss no tenía una buena defensa para eso. Odiaba admitirlo, pero últimamente lo había estado pensando. Todavía no estoy segura de qué siento por él. Bueno, si te decides, queríamos que supieras que tienes competencia, dijo Yang simplemente encogiéndose de hombros.
Queríamos que comprendieras que hay algo más, añadió Pirra. Ambos tenemos sentimientos muy fuertes hacia Jaune, así que nos pareció justo que lo supieras. Entonces, ¿esto es para hacerme retroceder? Preguntó Weiss, sintiendo que reunía una defensa interna. Bueno, estaría bien no tener más competencia, empezó Jan. Jan, dijo Pirra en advertencia. La rubia suspiró. Pero sí, no se trata de eso, solo es para avisarte que si decides ir tras Jaune, no estás solo. Además, Pemoni y yo tenemos una especie de reglas tácitas. Principalmente, esta es una pelea justa, sin sabotearnos, sin jugar sucio, sin estorbarnos. Esta es una pelea limpia. Pirra asintió, pues prefería una pelea limpia, que usaran lo que tenían para llamar su atención, y no de maneras que fueran contrarias a su moral. Si iba de ganar o perder, prefería hacerlo por méritos propios. Weiss reflexionó sobre eso. En apariencia era lógico, pero ¿podría seguir así? Admitió que le gustaba ganar. Al observar a las dos mujeres, vio que ambas tenían sus propios estándares de belleza. Sabía que ella también era hermosa, pero sentía que le faltaba algo. Ambas eran más altas que ella, ambas tenían el pecho más grande, aunque estaba segura de que sus piernas eran más bonitas que las de cualquiera de las dos, pero no podía negar que ambas poseían otras virtudes. Una parte de ella sentía la necesidad de competir para demostrar que era mejor, lo mismo que su padre le había inculcado desde que tenía memoria. Sin embargo, había otra parte. La idea de que Jaune dejara de mirarla, de que centrara su atención en uno de ellos, le producía un ligero retorcimiento en el estómago que no le gustaba. No tenía ni idea de cuándo empezó a sentir algo. No podía señalar un momento en particular, pero últimamente sentía esa atracción hacia él. Había captado su atención y algo más de lo que no estaba segura. ¿De verdad le gustaba? Siendo honesta, no estaba segura, pero solo había una manera de averiguarlo. Una manera de saber con certeza cuáles eran sus pensamientos y sentimientos. Al final solo hubo dos resultados. Descubrió que todo lo que tenía era un interés pasajero y nada más y podía seguir adelante, o era el comienzo de algo más. Entonces, ¿y si decido probar suerte con Jaune? Preguntó Weiss. No te detendremos, afirmó Pirra. Pero tampoco esperes que nos quedemos de brazos cruzados, asintió Jan. Hasta que él elija, entonces todo vale en el amor y la guerra, damas. Weiss se mantuvo firme como si les hubieran lanzado el guante. ¿Sabes que estar en el mismo equipo podría causar problemas? Jan asintió. Sí, pero estoy dispuesto a hacer todo lo posible para que no me estorbe, ¿te parece justo? Weiss asintió. Me parece aceptable. Se alegró de que Jan no fuera su compañero, pues eso complicaría aún más las cosas. Aún así, por el bien del equipo, intentaría mantener la calma. Bien, porque ambos tenemos una desventaja cuando se trata de Pirra, afirmó Jan mientras ella y luego Weiss miraban a la sorprendida pelirroja. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella. ¿Vives con él?, dijo Jan. ¿Tienes idea de la ventaja que eso supone? Weiss se cruzó de brazos, pensándolo. Esa es una ventaja táctica. No pasa nada. Se defendió Pirra. Además, Ren y Nora están en la habitación, y no puedo intentar algo con ellas observándome. Me daría mucha vergüenza. Weiss podía ver que, si por ejemplo llevaba a Jaune a la habitación del equipo Ruby, no estaba segura de poder hacer algo, no es que en realidad estuviera pensando eso, pero el pensamiento se puso en su cabeza y se sintió avergonzada solo de pensar en intentar algo con él con tres pares de ojos mirándolos. Sea como sea, no creo que Pirra se aproveche de ello, afirmó Weiss. Gracias, Weiss, Pirra se alegró de que la chica más baja lo entendiera. Aún así, lo ves de una forma que nosotros no podemos, le sonrió Jan de repente al pelirrojo. ¿Alguna vez lo has visto cambiar o algo así? ¿Cómo funciona en una habitación con dos chicos y dos chicas? Weiss tuvo que admitir que también sentía curiosidad por eso, pues parecía esperarlo. Y bien. Usamos el baño, dijo Pirra. O los chicos entran a cambiarse, o las chicas, mientras los demás se cambian en la sala principal. También tocamos y preguntamos si todos están listos antes de volver a entrar, por si acaso. Rayos, así que nada de exhibiciones gratuitas por accidente, ¿eh? Jan se recostó y notó el ligero rubor en la piel clara de Pirra. Nada de accidentes, ¿verdad, Pirra? La pelirroja no dijo nada, pero sus ojos verdes se movieron un poco alrededor mientras su rubor se intensificaba. ¿En serio? Jan se inclinó hacia adelante. Vamos, chica, tienes que confesarlo. Lo he visto prácticamente sin camisa. ¿Era eso o algo más?
La cara de Pirra estaba muy roja mientras miraba hacia abajo. Todavía llevaba una toalla. Jan gimió de frustración. Maldita sea, vale, no me importaría ver eso. ¿En serio, Jan? Weiss miró a su compañera con decepción. Oye, últimamente no lo has visto sin camiseta, dijo Jan con una sonrisa al recordar la última vez que se estaba quitando el sudor con la camiseta mientras corrían. Esos abdominales que tiene dan ganas de, pásales la lengua, murmuró Pirra, pero ambas chicas lo oyeron, sorprendidas de oír semejante cosa de la estudiante, normalmente correcta. No fue hasta que vio sus caras que comprendió de repente lo que había dicho en voz alta. Jan solo se rió, maldita sea chica, no sabía que lo tenías dentro. Iba a decir pasar mis manos sobre ello, pero vaya. Pirra estaba demasiado avergonzada para decir nada mientras Weiss miraba a la otra chica conmocionada. Nunca hubiera esperado que Pirra, precisamente, dijera algo así. Iba en contra de todo lo que sabía sobre ella. Aunque puede que tengas razón, dijo Jan con una expresión soñadora. Ha engordado bastante rápido y, maldita sea, esos mensajes suyos son divinos. Ante eso Weiss no pudo discutir, todavía recordaba cómo se sentían sus manos al quitarle los nudos de los hombros y el cuello. Pirra, sin embargo, sintió una punzada de celos, pues aún no se había atrevido a pedírselo. ¿Te estás aprovechando de su buen carácter para que te toque así? Al principio no, dijo Jan alargándose la voz, rascándose la nuca. O sea, se sienten genial y hacen maravillas. Me duelen mucho la espalda y los hombros, así que me ha ayudado mucho con eso, pero no voy a mentir y decir que no lo disfruto. Deberían preguntárselo algún día. Fue el turno de Weiss de evitar mirarlos y ambas chicas lo captaron. Ni hablar, dijo Jan con una sonrisa. ¿Desde cuándo? Eso es lo que me gustaría saber, pensó Pirra, pensando que solo Jan había conseguido que Jaune hiciera eso, pero ahora era ella la única. Sintió que la habían superado, y su lado competitivo no le gustaba esa sensación. Fue solo una vez. Me dolían los hombros, él se dio cuenta y se ofreció, se defendió Weiss rápidamente, mirando directamente a Jan. No parabas de hablar de lo bien que se suponía que se sentía, así que me picó la curiosidad. Jan sonreía como el gato que atrapó al ratón. Te sentiste genial, ¿verdad? Estuvo, bueno, Weiss se sonrojó un poco mientras miraba hacia otro lado con los brazos cruzados, no quería admitir que se había sentido muy bien. Pirra frunció el ceño, pues necesitaba armarse de valor para pedirle uno a Jaune. Solo necesitaba pensar en una forma que no sonara extraña. Empezaba a darse cuenta de que Jan podría tener razón. Era demasiado amable y, si seguía actuando sin exigirse, solo se quedaría de brazos cruzados si solo esperaba a que Jaune actuara primero. Ahora tenía dos rivales en su contra y, por lo que sabía, podrían aparecer más a este paso. Toda esta conversación le estaba haciendo darse cuenta de que necesitaba empezar a ser más proactiva. Entonces, ¿ya eres oficialmente parte del grupo Weiss? Jan miró a su compañera. La chica de pelo blanco lo pensó un momento antes de suspirar. Supongo que sí, aunque no conozco del todo mis sentimientos. Si se concretan en algo, que gane la mejor. Los otros dos asintieron mientras los tres llegaban a un entendimiento. Capítulo 27. Comienza la competencia. Jaune sabía que a veces no era precisamente el más perspicaz, pero incluso él sentía que algo no iba bien últimamente. Durante los últimos días, Jan, Pirra e incluso Weiss parecían esforzarse por hablar más con él, hacer más actividades, ayudarle con el entrenamiento o los estudios. Claro que esto le ayudaba a acercarse a cada chica y a intentar comprender sus propios y complejos sentimientos sobre lo que sentía por cada una de ellas. Sinceramente, odiaba ser tan frívolo al respecto. El problema era que cada chica tenía sus propios atractivos, le gustaba estar con ellas y también era difícil, ya que las tres eran muy atractivas, pero por diferentes razones. Todavía no entiendo del todo su aspecto exterior, pero entiendo por qué tienes problemas. Su naturaleza interior es más difícil de ignorar. Sí, algo así, asintió Jaune. Ja. Te pillé. Gritó la voz de Ruby, sacándolo de sus pensamientos. Estaba en el dormitorio del equipo Ruby jugando videojuegos con Ruby. Era un sábado agradable y, por una vez, no tenía mucho planeado, así que pensó que pasar tiempo con su amigo sería genial. Iba a reunirse con Jan y Pirra más tarde para hacer ejercicio, y Weiss estaba haciendo sus deberes en la biblioteca. Black estaba sentado en su cama, absorto en un libro suyo. Ren y Nora estaban con ellos, como Nora quería, mientras Ren observaba en silencio. Nunca fue muy aficionado a los videojuegos, pero al chico tranquilo le gustaba que lo incluyeran.
Sí, me has pillado, sonrió, entregándoselo a Nora, quien lo tomó con entusiasmo mientras ambos comenzaban su batalla virtual. Jaune miró a Blake antes de hacerle una pregunta. ¿Segura que no te molestamos? Está bien, dijo simplemente pasando la página. Ya me he acostumbrado y si de verdad quisiera leer sola, iría a la biblioteca. Bueno, está bien, se encogió de hombros y la dejó volver al tema. Aún me cuesta entenderla, pensó. Conozco bien a los tranquilos y solitarios. Es mejor dejar que se acostumbren a tu presencia y luego que vengan a ti. La haces sonar como un gato doméstico o algo así. Valor recordó en silencio que era mucho más perceptivo que la mayoría. Su vista funcionaba a un nivel completamente diferente, así que notaba los pequeños detalles. El movimiento ocasional de su arco le indicaba que era una especie de fauno, pero por alguna razón lo ocultaba. Dado como había visto a Cardin tratando a Velvet y su propia investigación sobre este mundo, su historia y grupos como el Colmillo Blanco, Valor había observado este patrón de comportamiento una y otra vez. A veces, las actitudes raciales tenían que ver con otra raza por completo, como la guerra entre los Skrull y los Kree, que estaba seguro seguía vigente incluso después de miles de años. Luego surgen problemas internos, como el de esta raza que una vez tuvo dos colores, bueno, había tenido dos colores. Un bando mató al otro, aunque esa raza llevaba mucho tiempo muerta porque, al parecer, sin ambos bandos, su genética comenzó a desmoronarse. Era irónico que la pureza genética que tanto anhelaban acabar con su raza hace siglos. Valor no existía en aquel entonces, pues esto provenía de su memoria genética de quienes lo precedieron. Esa raza ya había desaparecido hacía tiempo y probablemente solo los Clintar los recordaban, o las pocas razas casi eternas del cosmos. Incluso su propia especie era odiada y temida en todo el universo debido a las acciones de los corruptos. Un auténtico Clintar como él era visto a veces como un monstruo por sus acciones. Así que, Valor quizá conociera a la perfección las razones por las que Blake mantenía en secreto su herencia, pero creía comprenderlas. En ese momento, Ren decidió levantarse. Tengo ganas de preparar un té, ¿alguien quiere? Eso sonaría bien, asintió Blake con la cabeza. Sabes que nunca lo he probado, Ruby no estaba segura de si le podría gustar. Una vez probó el café de su padre sin que él lo supiera por curiosidad. Estaba tan amargo que lo escupió en el fregadero. De repente, oyó el grito de victoria de Nora que hizo que la joven parca entrara en pánico mientras volvía a concentrarse en el juego. ¿A Ruby le apetece un poco de azúcar y miel?, preguntó Jaune. Bueno, eso suena mejor, asintió Ruby. Ah, ¿habrá galletitas y demás? Veré qué puedo encontrar. Ren asintió. Entonces, ¿ha pasado algo raro entre Jan y Weiss?, preguntó Jaune, con la esperanza de que no fuera nada. Ruby y Blake intercambiaron una mirada porque en ese momento Blake había dejado de leer. Ahora que lo dices, pensó Blake sobre los últimos días. Han sido agradables, pero también un poco distantes. Es extraño. Sí, asintió Ruby. Pensé que se habían peleado o algo así, pero Jan sigue bromeando y esas cosas, y cuando entrenamos, el trabajo en equipo sigue ahí, pero hay una extraña tensión entre ellos. Pirra también ha estado un poco rara, comentó Nora. Siempre que ella y Jan están con nosotras en el gimnasio, casi parece que compiten entre sí. Ahora que lo dices, Jaune recordó las últimas veces que los cuatro habían estado juntos en el gimnasio. Jan y Pirra hacían una serie y luego levantaban más peso que el otro. Noté que Pirra se ve celosa cada vez que le das masajes a Jan después del entrenamiento celoso. Eso o envidia, honestamente es difícil para mí decirlo sin estar unido a ella, las expresiones faciales pueden ser difíciles de captar a veces ahora, saber que ambas chicas sentían algo por él le hacía sentir mucho más cohibido a la hora de masajearle la espalda y los hombros a Jan. Cuando Jan le pidió ayuda con la tensión muscular, no tuvo valor para negarse. Claro que tocar a Jan era más que suficiente compensación, pero ahora era plenamente consciente de que ella también podría estar haciéndolo por otras razones. Fuera lo que fuese que estaba pasando, él solo esperaba que las cosas no terminaran yendo terriblemente mal. Más tarde, Jaune se estaba poniendo la ropa deportiva para entrenar el fin de semana con Jan, Pirra y Nora. La verdad es que tenía ganas de empezar estas sesiones de entrenamiento. Nora era muy exigente, pero tenía que admitir que lo ayudaba a ponerse en forma. ¿Qué soy yo? Oh, tú también, has sido de gran ayuda, no quería restarle importancia a la ayuda de Valor. El simbionte literalmente le había cambiado la vida.
Era extraño cómo, al principio, no estaba seguro de conectar con él, pero después de pasar tanto tiempo con él, le costaba imaginar la vida sin valor. Era como tener un amigo y confidente constante, siempre a tu lado cuando necesitabas a alguien que te escuchara y te ayudara cuando lo necesitabas. Acababa de salir del vestuario y vio a Jan, Pirra y Nora ya allí con su ropa deportiva habitual, aunque lo que más le sorprendió fue que Weiss estuviera con ellas. Llevaba ropa similar, ajustada, azul por fuera y blanca por dentro. Llevaba una camiseta deportiva sin mangas y pantalones ajustados que dejaban ver sus piernas. Weiss. Jaune parpadeó. Hola, dijo Weiss, y entonces vio a Jaune con su ropa deportiva. Solo lo había visto con su uniforme de combate, su uniforme escolar o la ropa de civil que usaba pocas veces fuera de la escuela. Verlo en pantalones cortos y camiseta sin mangas le dio a la joven atlesiana una idea bastante clara de su figura en desarrollo. Ella rápidamente apartó la mirada, no queriendo mirar como una pervertida grosera, aún así tenía que admitir que Jan tenía razón acerca de que él había engordado recientemente. Ella se invitó sola, señaló Jan hacia su compañera de equipo. Necesito mantener mi capacidad física al máximo, como cualquier otra persona, dijo Weiss cruzándose de brazos, y era cierto. En casa, había contratado entrenadores que le ayudaron a crear un programa, pero pensaba que era hora de ampliarlo. Quería probarlo hoy, al menos, para ver qué hacen ustedes. Genial, cuanto más, mejor, sonrió Nora mientras Pirra y Jan intercambiaban una mirada cómplice. Ambas chicas sabían que Weiss estaba usando esto como excusa para pasar tiempo con Jaune, pero parte de la razón por la que estaban allí era por la misma razón, así que no es como si pudieran criticarla por ello. Va a estar adolorida después de hoy, se rió Jan para sí mismo. Aunque Blake, Weiss e incluso Ruby tenían sus propias rutinas de ejercicios, no eran el tipo de cosas que hacían los cuatro. Weiss simplemente se unió, bueno, iba a entrenar mucho hoy. Bueno, entonces comencemos, dijo Pirra, sonriendo, aunque su sonrisa no era natural, sino la suya simulada. Weiss inicialmente pensó que este entrenamiento no sería demasiado para ella, que no sería un problema. Pronto se dio cuenta de que había sobreestimado las cosas. Después de más de una hora de entrenamiento con pesas, tanto para la parte superior como para la inferior, sintió que le ardían músculos que ni siquiera sabía que existían. Cada vez que creía que ya había terminado, era una repetición más con más peso. Si bien no era tanto como las otras cuatro, ya que no se engañaba pensando que podría llegar a su nivel, aún así era algo que no solía entrenar. Actualmente ella estaba de espaldas intentando levantar las pesas en el press de banca, su cara estaba roja y sudando mientras Nora la animaba. Vamos, reina de hielo, tú puedes. Empuja, empuja. Gritó Nora. Weiss apretó los dientes sintiendo que le ardían los brazos mientras Jan, con las manos justo debajo de la barra, la observaba. Ya casi llego, Weiss, solo un poquito más. Weiss se clavó con fuerza y, con sus últimas fuerzas, impulsó hacia arriba y aterrizó sobre los dos pequeños soportes metálicos de la barra. Jadeó mientras sus brazos colgaban a sus costados. Sentiría eso durante días. Buen trabajo, sigue así y puede que consigas ganar músculos en esos brazos, sonrió Jan. Yo jadeo, tengo jadeo, músculos jadeo, tú jadeo, quiso terminar con Gorila, pero sabía que era exagerado. Desde que aceptó su puesto en el equipo, había intentado mejorar su relación con sus compañeros. Era un progreso lento, pero sabía que tenía que intentar llevarse mejor con todos o, de lo contrario, serían 4 años muy largos. Jan arqueó una ceja, consciente de que se avecinaba algún insulto, pero Weiss, por alguna razón, decidió no hacerlo, así que Jan decidió no reprenderla. También admitió que Weiss hizo un buen trabajo para alguien que no solía levantar pesas. Toma, necesitarás esto, Weiss, dijo Jaune y se acercó a ella y le entregó una botella de agua. La muchacha pálida gimió mientras se sentaba y gentilmente lo tomó y comenzó a bajar por el agua. Bueno, ese fue un buen día de ejercicio, sonrió Nora. Me voy a duchar, Renny me pidió que me ayudara a hacer panqueques. Espera, ¿no es ya pasado el desayuno? Preguntó Weiss, ya que era por la tarde. ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntó Nora, ya que para ella los panqueques eran una comida que se podía disfrutar a cualquier hora del día. Se fue a las duchas, dejando a la chica de pelo blanco esperando una explicación. Simplemente lo dejamos pasar como algo de Nora, dijo Jaune encogiéndose de hombros con una media sonrisa. Jan se había acostumbrado a algunos de los rasgos más singulares de Nora y los ignoró con Pirra. Jan encogió los hombros exageradamente. Aunque creo que me excedí un poco, oye, Jaune, ¿puedes ayudarme a tonificar estos músculos?
Das los mejores masajes y, sinceramente, me vendrían bien unos músculos más relajados antes de ducharme. Tanto Weiss como Pirra intercambiaron miradas, sabiendo muy bien que Jan no estaba preguntando solo para ejercitar sus músculos. Oh, claro. Jaune sintió algo de nerviosismo, pues ahora que conocía los sentimientos de Jan por él, esto empezaba a parecer más que simplemente ayudar a alguien. Jan se sentó en el banco de pesas del fondo, acolchándose detrás de ella. Jaune empezó a posar mientras Jan le apartaba el pelo. El valor, por supuesto, se filtró en sus dedos y palmas lo suficiente como para pasar desapercibido justo antes de que sus manos la tocaran. Jaune empezó por su cuello mientras planeaba bajar. Jan cerró los ojos, disfrutándolo. Juro que tienes dedos mágicos. Hizo una mueca al notar un nudo apretado, pero él lo desenganchó rápidamente y ella suspiró de satisfacción. Puede que no sea mágico, pero con mi ayuda bien podrían serlo. Pirra y Weiss observaban. Pirra sentía esa familiar sensación de celos al ver cómo Jan podía ser mucho más descarado que ella. No ayudaba que Jan pareciera disfrutarlo. Weiss no pudo evitar observar la reacción de Jan. Por un momento se preguntó si ella también se había sentido así cuando Jaune le frotó los hombros aquella vez. Jan gimió mientras arqueaba un poco la espalda mientras él bajaba. Un poco más abajo y a la derecha, un poco más, oh. Sí, justo ahí, eso me ha estado molestando todo el día. Ella tiende a tener nudos apretados en las mismas áreas, comentó Valor. Jaune intentó no asentir, pero comentó en voz alta. Siempre parece que estas zonas te causan problemas. Bueno, estoy soportando mucho peso en el pecho, le sonrió, aunque en broma no se alejaba mucho de la verdad. Desde que la pubertad la golpeó fuerte y se desarrolló más que la mayoría de las chicas, problemas como el dolor de espalda y hombros eran comunes. Weiss inconscientemente cruzó los brazos sobre el pecho. Jan siempre se sentía mejor después de un masaje de Jaune. Él sabía cómo aliviar los nervios. Ella se entristecía cuando terminaba y, si hubieran estado solos, se habría atrevido a pedir más. Por desgracia, estaban en el gimnasio y había gente alrededor, y aunque ella era aventurera, tenía límites. Se levantó y se estiró. Siempre de primera, Jaune. Tienes un talento increíble que hará muy feliz a alguna novia en el futuro. Le guiñó un ojo por encima del hombro al verlo rascarse la nuca con nerviosismo, pero notó un ligero rubor en su rostro. Sin embargo, Weiss no se quedó atrás. Ya tenía los hombros y el cuello trabajados, y no quería copiar a Jan por completo. Así que decidió pedir algo más. Aún le dolían las piernas de la prensa de piernas de antes. Bueno, ya que pareces tener tanta experiencia, dijo Weiss, echándose el pelo a un lado. ¿Puedes ayudarme con las piernas? Quiero poder caminar mañana y ya siento que se me están poniendo rígidas. No mentía, hacía mucho que no entrenaba tanto las piernas, y le gustaba moverse mucho en combate. Además, era la manera perfecta de probar algo diferente a lo que Jan le había pedido. Estoy empezando a ver un patrón aquí, voy a tener que acostumbrarme a esto, ¿no? Parece que sí, no me molesta, pero puedo sentir lo nervioso que esto te pone. Bueno, estoy tocando a las chicas de una manera muy íntima, por supuesto que estaría nervioso. Acostúmbrate porque parece que les está cogiendo el gusto. Bien, ¿quieres sentarte? Jaune se levantó y le preguntó. Weiss asintió mientras se sentaba donde antes estaba Jan, y no Jaune, quien estaba agachado frente a ella. Tuvo que respirar hondo para calmarse, pues era la primera vez que tocaba la pierna de una chica así, y también eran las piernas de Weiss. Incluso a través de la fina tela, podía distinguir la definición de su piel. Tenía que admitir que tenía unas piernas de bailarina preciosas, delgadas y a la vez fuertes. Empezó con cuidado por los tendones de Aquiles y los músculos de la pantorrilla. Weiss intentó contener el rubor, dudando de su decisión. Nunca había dejado que un hombre la tocara así, pero sus manos eran tan cuidadosas y hábiles. Parecían tener una forma de masajear los músculos que ella no entendía. Se mordió el labio ligeramente, intentando no gemir como Jan parecía desear. Vaya, tus músculos de la pantorrilla están súper tensos, notó Jaune mientras se ponía a trabajar, ya que para entonces estaba ganando mucha experiencia gracias a que Valor y Jan siempre le preguntaban después de un entrenamiento qué tan tensos podían llegar a estar algunos músculos. Uso tacones de combate en mi ropa de combate y tacones altos casi siempre, explicó. Aunque técnicamente usaba botas, los tacones eran altos. Estaba acostumbrada a usar tacones altos constantemente debido a todos los eventos y vestidos que tuvo que usar de pequeña. Ahora también se daba cuenta de lo tensos que estaban esos músculos mientras él la ayudaba a liberar la presión.
Sus manos se sentían cálidas al rozar sus piernas, y se preguntó cómo se sentirían si llevara pantalones cortos. Pensar en ello la hizo sonrojar un poco mientras intentaba controlar sus pensamientos, pero sus manos estaban aliviando la tensión en sus piernas y ella empezaba a disfrutar. Weiss también notó que se mantenía a la altura de las rodillas y más abajo, sin intentar tocarle los muslos y con la mirada baja. Le agradecía que intentara ser lo más caballeroso posible. Cuando lo conoció, pensó que sería el tipo de chico que se aprovecharía de esta situación. Ahora, al conocerlo mejor, las cosas eran diferentes. Lo veía de otra manera, y apreciar esa pequeña faceta suya que intentaba ser respetuosa. Estaba tan perdida en sus pensamientos que se decepcionó cuando él se detuvo. ¿Qué tal?, preguntó. Weiss se puso de pie y sus músculos se sintieron mucho mejor, todavía estaba el cansancio pero al menos sus músculos ya no se sentían tan rígidos. Muy bien, la verdad, dijo sorprendida por el cambio. No se había dado cuenta de lo tensas que estaban sus piernas, pues se había acostumbrado con los años. Te lo agradezco mucho. De nada, Weiss. Jaune le sonrió y al mirarlo a él y a su sonrisa, ella no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa a cambio. Genial, parece que podré compartir mis masajes con Weiss, murmuró Jan a Pirra en voz baja. Pirra, por su parte, odiaba ser la única que se quedaba fuera. Jan se hacía cargo de sus hombros y Weiss de sus piernas, así que ¿qué le quedaba? Las palabras de Jan sobre no ser más proactiva resonaban en su mente. No llegaría a nada si se quedaba quieta. Las otras dos ya estaban avanzando y, si no hacía nada, solo tendría que culparse a sí misma. Amarillo, afirmó Pirra. Y luego hay tres, dijo Valor divertida. ¿Quieres uno también?, preguntó Jaune intentando disimular sus ligeros nervios. Si no te importa, dijo su compañero, creo que mis músculos de la espalda necesitan ayuda. De acuerdo, miró a su alrededor, como si alguien quisiera usar el banco de pesas, y señaló con la cabeza las colchonetas. ¿Qué tal por allá? Pirra asintió con la cabeza sintiendo un nudo en el estómago. Voy a limpiar la banca, dijo Jan, pues no quería arruinar la etiqueta del gimnasio. Weiss no sabía qué hacer mientras se quedaba atrás con Jan. Caramba. No puedo creer que Pirra haya salido e hecho eso, dijo Jan en voz baja mientras limpiaba el banco con Weiss observándola. Normalmente es demasiado educada para hacer algo así. ¿Nunca te había pedido eso?, preguntó Weiss. Jan negó con la cabeza. No desde que comencé a pedirlos. Pirra se alegró de estar boca abajo en la colchoneta, aunque solo fuera para que Jaune no viera cómo su rostro empezaba a combinar con su cabello. Llevaba una camiseta deportiva, así que la parte inferior de su torso quedaba al descubierto. Podía sentir sus manos trabajando los músculos de su piel desnuda. No podía creer que hubiera hecho esto, que realmente se hubiera atrevido a pedírselo. ¿En qué estaba pensando? Pirra estaba totalmente avergonzada, pero no podía negar que sus manos eran tan agradables. ¿Por qué parece que sus manos se mueven de tantas maneras diferentes, casi como? Sus ojos se abrieron de par en par al comprender por qué debía sentirse tan bien. Jaune, susurró. ¿Estás usando valor? Hizo una pausa. Oh, sí, me ha estado ayudando. Me está tocando las palmas de las manos. Bueno, podemos parar si no te sientes cómoda. Lo pensó y negó con la cabeza. No, es que no me lo esperaba. Ah, vale, disculpa por no haber dicho nada. Continuó con la ayuda del simbionte. Pirra empezaba a relajarse de nuevo. Se había acostumbrado a Valor, al igual que su equipo, durante el tiempo que conocían al alienígena. Aún desconocía mucho de él y, a veces, era fácil olvidar que estaba allí, lo que la hacía sentir un poco mal. Ya no eran un equipo de 4, sino técnicamente de 5, y no le gustaba la idea de que Valor fuera ignorada. Sus pensamientos se interrumpieron mientras trabajaban un músculo en particular. Estaba acostumbrada a los dolores, pero el placer de liberar esa incomodidad la tomó por sorpresa. No pudo evitar un gemido de placer que escapó de su boca. Pirra dejó la mente en blanco mientras disfrutaba de la sensación de que le trabajaban la espalda baja. Pensó en dejar que trabajara más partes de su cuerpo. Sus brazos, sus hombros como Jan, o sus piernas como Weiss. Empezó a imaginarlos en su dormitorio, ella en la cama mientras Jaune estaba encima de ella ejercitando sus músculos. Sus manos fueron primero a su cuello, luego a la espalda alta, a sus glúteos y aún más abajo hasta llegar a su trasero. Eso hizo que sus ojos se abrieran de golpe porque su cara estaba muy roja. No debería pensar así, no es apropiado, dijo mientras recordaba todos los años de formación en medios. Una pequeña parte de ella se preguntaba por qué debería importar.
Ya no tenía patrocinadores de los que preocuparse, ya no daba entrevistas. No necesitaba seguir viviendo como antes. ¿Qué tal, Pirra?, preguntó Jaune. Pirra rodó boca arriba mientras se sentaba y giraba. Oh, qué bien se siente, gracias. Se inclinó para susurrar lo siguiente. Ambas. Jaune le devolvió la sonrisa y susurró. Dice que eres bienvenido. ¿Qué pasa?, preguntó Jan al verlos acercarse. Al principio le preocupó que intentaran besarse. Algo, tuvo que admitir, la preocupó hasta que se acercó y vio que solo estaban susurrando algo. Oh, solo quería agradecerle a Jaune, dijo Pirra al notar cómo se veían cuando ambos se apartaron. Se puso de pie, haciendo como si se retorciera. Tenías razón, Jan, debería haber pedido esto antes. Jan suspiró mientras se ponía una mano en la cadera con una sonrisa torcida. Sí, supongo que dije eso, ¿eh? Bueno, yo personalmente creo que es hora de ducharme, dijo Weiss mientras se dirigía al vestuario de mujeres. Jan sentía que el sudor se le secaba en la piel y no le gustaba. Sí, tiene razón, hora de limpiarse. Nos vemos luego, Jaune. Lo saludó con la mano mientras se alejaba. Muchos estudiantes estaban entrenando en el gimnasio. Algunos vieron al chico rubio de primer año entrenando con otras 4 chicas y luego les dieron masajes a 3 de ellas. Hubo algunas miradas envidiosas y un poco celosas. Uno de esos ojos era Cardin, que estaba haciendo dominadas y había visto, precisamente a Jaune, que parecía estar coqueteando con las chicas. Ya era bastante malo que un chico tan fracasado tuviera una pareja como Pirra, pero últimamente lo había visto con Jan y Nora. Aunque Nora no le gustaba mucho, la verdad es que la chica era un poco rara para él, odiaba que 2 de las chicas más guapas de su clase siempre estuvieran con él. Ahora parecía que la chica Schne también se estaba uniendo a la acción. Simplemente no lo entendía. Claro que el chico se había cambiado un poco la ropa y la armadura, claro que se había cortado el pelo y le iba un poco mejor en clase, pero ¿y qué? A ojos de Cardin, Jaune seguía siendo el mismo debilucho de antes de ponerse una buena máscara. Pero ahí estaba él con 3 chicas guapas antes de los exámenes parciales. Solo pensarlo le ponía la sangre a hervir. Quizás debería pensar que es hora de bajarle un poco los humos y mostrarle a todos quién es realmente, pensó. Atlas, en los laboratorios secretos bajo la Torre Atlas, se había reservado un ala especial para el proyecto Noir. Winter Schne estaba haciendo sus rondas. Quería estar al tanto del proyecto, ya que el general quería un informe de primera mano sobre su opinión sobre el progreso. Las numerosas puertas de seguridad que tuvo que atravesar fueron un poco complicadas, pero sabía lo importante que era este programa. La sala principal siempre estaba llena de científicos del programa. Muchos parecían haber perdido el sueño, con ropa desgastada, el pelo desgreñado y expresiones cansadas. Había muchas tazas de café y recipientes de comida vacíos. Ella podía entender por qué se estaban esforzando tanto, este era posiblemente el mayor descubrimiento en la historia de Remnant desde el descubrimiento de Dust. Vida extraterrestre real, prueba de que sí existía vida fuera de su mundo, y de una forma que ella creía que nadie podría haber imaginado. Todavía le daba vueltas la cabeza. A un lado, había paredes de teorías, resultados de pruebas, diagramas y otras cosas que la superaban. Era militar, no científica, así que ni siquiera podía empezar a comprender la mayor parte de lo que veía en la pared. Ah, especialista Schne. El Dr. Greyman, el científico jefe del proyecto, la vio y se acercó. Era un hombre mayor, con el pelo pelirrojo canoso a los lados y unas gafas pequeñas. Parecía haber perdido algo de peso la última vez que lo vio, y tenía ojeras. Obviamente, se estaba esforzando aún más que los demás, según le pareció a ella. Doctor, asintió cortés pero rígidamente. Vengo a ponerme al día. Ah, llegas justo a tiempo, dijo, acercándose a la gran pared de cristal que daba al recinto donde se encontraba la criatura. Estamos a punto de comenzar una nueva serie de pruebas. Winter notó que la criatura era mucho más grande ahora. De hecho, parecía una especie de perro monstruo. Era casi como un grim con su piel negra, pero lo único blanco eran los ojos. La cola era extra larga, casi como un látigo, y parecía pasearse de un lado a otro por la habitación, siempre mirándolos. Había algo en la forma en que los miraba que puso nerviosa a Winter. ¿Sí, tú también lo sientes? Greyman asintió mirando a la criatura. No parece la mirada de un animal, ¿verdad? Como si hubiera una inteligencia detrás. Winter hizo una pausa mientras reflexionaba sobre sus palabras antes de asentir. ¿Ahora le estás dando de comer a los perros?
Era demasiado grande para criaturas más pequeñas como las ratas de laboratorio. Las consumía tan rápido que recurrimos a los caninos. El Dr. Greyman limpió sus pequeños anteojos. Parece haber ayudado a que no consuma a los huéspedes tan rápido. No estamos seguros de si se debe al tamaño de la criatura, a su madurez o a algún otro factor. Esta es la primera prueba, dijo mientras alguien en una terminal de computadora hacía algo. Winter notó que una sección se abría al introducir un dispositivo. Vio que era un sencillo rompecabezas infantil. Un estante con figuras recortadas y las figuras mismas mezcladas en el fondo. Observó cómo la criatura se acercaba lentamente al rompecabezas y pareció reflexionar. Ahora intentamos ver qué tan inteligente es, no tenemos idea de sí. Se interrumpió cuando los científicos tuvieron varias reacciones. En la celda, la criatura usó su cola mientras el apéndice crecía y se estiraba rápidamente, y el extremo se dividió en 4 dedos al agarrar cada forma y colocarlas rápidamente en el agujero correcto. Por si fuera poco, simplemente los miró con una expresión de ¿y ahora qué? Eso, yo no, quiero decir, el Dr. Greyman se quedó atónito y en silencio. ¿Doctor? Preguntó Winter con tono severo. Sacudió la cabeza intentando pensar con claridad. Dios mío, no pudo haber sido casualidad. ¿Intentamos la segunda prueba? Preguntó uno de los científicos. Sí, próxima prueba. El médico asintió. El dispositivo se retiró al cerrarse la corredera de la pared, poco después de que se enviara otro rompecabezas. Esta vez, un rompecabezas de unas 10 piezas con diferentes formas y una imagen de cómo se veía, se completó. El extraterrestre miró la imagen y las piezas, y rápidamente las armó. La siguiente prueba fue un cubo de Rubik, que terminó en 8 segundos exactos. Cada prueba era más difícil que la anterior, pero después de 8, la sala era un caos de gente lanzando teorías o anotando datos. Doctor, ¿qué significa todo esto? Preguntó Winter. Significa que es un ser inteligente. Greyman miró a la criatura mientras ésta le devolvía la mirada. De repente, algo sucedió que hizo que todos guardaran silencio. La punta de la cola se transformó en una cuchilla afilada. ¿Se está volviendo hostil? Winter agarró la empuñadura de su espada, preparándose por si intentaba romper la contención. No lo sé. Greyman se estremeció cuando el alienígena miró la pared detrás de él y comenzó a cortarla, pero no eran cortes aleatorios. Después de hacer esas marcas, la cola retrocedió mientras se sentaba como un perro y los miraba fijamente, como si esperara que hicieran el siguiente movimiento. ¿Qué hacía? Preguntó Winter, con la mano aún en su arma, sin apartar la vista de ella. No estoy seguro, dijo mirando las marcas. 1, 2, 3, 5, 7 y 11. Contó alguien. Espera, ¿no son números primos? Preguntó otro científico desde su posición mientras todos miraban las marcas y volvían a contar para asegurarse. El Dr. Greyman palideció, pues efectivamente eran números primos. Dios mío, nos equivocamos muchísimo. Susurró. ¿Qué? Preguntó Winter. ¿Qué son los números primos y por qué son tan importantes? Significa que es mucho más inteligente de lo que pensábamos. El Dr. Greyman dio un paso al frente, asombrado. Sabe matemáticas, especialista, lo que significa que es tan inteligente como nosotros, quizás incluso más. Pensábamos que podría tener una inteligencia básica, quizá la de un perro con suerte, pero es una criatura completamente consciente. Los ojos de Winter se abrieron de par en par al comprender de repente lo que esto implicaba. Tenían una criatura alienígena inteligente, y ésta intentaba comunicar que era inteligente. Intentaba hacerles saber que tenía conciencia y que quería comunicarse con ellos. ¿Puedes comunicarte con ella? Como es inteligente, podemos intentarlo, sonrió el Dr. Greyman mientras miraba al resto del personal. Bueno, pues no hay que dormir para los cansados. Empiecen a pensar en maneras de hablar con él. Esta es la prioridad. ¡Mira!, gritó alguien mientras la criatura volvía a dejar marcas en la pared, pero esto era diferente. Había pequeños hexágonos conectados por líneas. Se hizo evidente que era la estructura de algún tipo de sustancia química. Jones, tú eres el químico, ¿qué dices? Gritó alguien. Dame un segundo, lo estoy analizando en la computadora, respondió el científico llamado Jones. La computadora tardó un minuto en mostrar el resultado. Es fenetilamina. Es un compuesto orgánico, dijo el bioquímico del grupo. Se encuentra en el sistema nervioso central. El Dr. Greyman recordó a todas las criaturas huésped muertas de las que les habían extraído algo, pero aún no habían descubierto qué.
Si esto era lo que el alienígena necesitaba para sobrevivir y les estaba diciendo lo que debían darle. ¿Podemos conseguirlo?, preguntó Greyman. Estoy bastante seguro de que puedes comprarlo como suplemento, le dijo el bioquímico. Debería ser bastante fácil de conseguir. Está bien, quiero que te pongas a ello. Veamos si esto es lo que nuestro invitado necesita para sobrevivir. ¿Especialista? Winter asintió. Creo que tengo suficiente que informar, pero preveo que el general querrá más información pronto.